tardes, señorías. Buenas tardes, funcionarios de la Casa. Se trae a debate la conexión ferroviaria Granada-Motril en la propuesta de revisión de la red transeuropea de transporte. Mal vamos. Si empezamos a lanzar la pelota a Europa es porque hay escaso interés en afrontar el problema desde un ámbito nacional. Perdón, señor presidente, si están ustedes hablando mientras que yo estoy en el uso de la palabra, lo lamento, pero pierdo el hilo totalmente. No, empiezo. Es que ¿Puede usted comenzar? Me han dejado totalmente fuera de juego. ¿Puedo empezar, señor presidente? Sí, se lo he dicho, que puede usted comenzar. Muchas gracias, señor presidente. Decía que traemos a debate la conexión ferroviaria Granada-Motril en la propuesta de revisión de la red transeuropea de transporte. Decía que mal vamos si empezamos a lanzar la pelota a Europa y no afrontamos la resolución del problema desde un punto de vista nacional. Nos hemos encontrado con una enmienda del PSOE, modo Valdano, que se insta al Gobierno para seguir avanzando en la revisión del transporte, de manera que aquella pueda quedar incluida en las infraestructuras cuya viabilidad técnica y socioeconómica quede constatada y sea susceptible de recibir financiación, bla, 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 bla. Está claro que el tren Granada-Motril no entra dentro de los planes golpistas del Gobierno, por lo que con su enmienda dejan en evidencia, valga la redundancia, su propósito de enmienda. A la vista de su moción y de la falta de educación que tienen algunos de los miembros de la comisión, les recuerdo que el día 8 de noviembre, en un acto público en Granada, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio dijo textualmente, SIC, que un estudio de la UGR concluye que el análisis de rentabilidad es negativo. Y continuó, SIC, cuando alguien dice que el TIR y el VAN es negativo y el debate lleva abierto un siglo, pues me toca decir lo que a nadie le gusta decir. Cierro comillas. Sin embargo, 2 días después, el diario Ideal de Granada publicó parte de este estudio en el que los autores del mismo, de la UGR, tras aquellas declaraciones del responsable socialista del Ministerio, lo desdijeron de punta a cabo. Generará un importante beneficio social. A largo plazo tendrá una gran demanda, 530.000 toneladas al año y 400.000 viajeros al año. Es comprensible que el análisis aislado del corredor no desprenda una rentabilidad habitual requerida a un proyecto de infraestructura de transporte, pero en el marco de una red de ferrocarriles de interés general sí que posee un gran valor. Concluyo. Estamos a favor de la proposición no de ley, con enmiendas, con remiendos y como lo hacen los motrileños, los almuñequeros y los salobreñeros. Si hace falta, diciéndolo en vasco y en catalán para que el Partido Socialista lo entienda. Infraestructuras para la costa tropical de Granada, ya, por favor. La autovía G31. Eso es lo que busca el Partido Socialista, porque es que, señorías del Partido Socialista, corríjame ustedes que igual estoy confundida, porque me parece que los que gobiernan ahora mismo son ustedes. ¿O es que pretenden cargar exclusivamente sobre el Gobierno autonómico la ejecución de una conexión que va a ser internacional? Y es que como son ustedes que llegan al final de la legislatura y no han hecho absolutamente nada, han manifestado que sienten abandono de las infraestructuras, pero es que, les reitero, los que están gobernando a día de hoy son ustedes. Deben iniciar las relaciones bilaterales con el país vecino para ejecutar el trazado de una conexión internacional, ya que, tal y como dispone el artículo 149 de la Constitución, concretamente el 1.3, las relaciones internacionales, se trata de una competencia exclusiva del Estado. Y lo saben porque aquí los tenemos instando al Gobierno de la Nación y no al Gobierno autonómico, porque esta proposición no de ley se ha presentado al Gobierno de la Nación. En definitiva, quieren el titular, pero sinceramente es un titular vergonzoso que el partido del Gobierno inste al Gobierno en el que precisamente los que gobiernan son ustedes, y es que no les da vergüenza. En lugar de impulsar esa conexión internacional como piden, presentan una proposición no de ley que supone una mera declaración de intenciones. Están ustedes de campaña y se nota. En definitiva, apoyaremos la iniciativa, como no podía ser de otro modo, por supuesto, pero dejen de ser de declaraciones de intenciones, instando al Gobierno y actúen, que son ustedes los que gobiernan. Aunque igual les ha pillado un poquito mal y ocupados derogando delitos con leyes singulares y votaciones de madrugada y no tienen tiempo para infraestructuras y relaciones bilaterales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Nos trae aquí el PSOE una PNL que en la que abiertamente nos muestra su ignorancia y la falta de conocimiento que tienen del sector de la vivienda. Traen una macedonia de conceptos, que si el artículo 47, que si los datos de observatorio de la vivienda, aplicados a factores que nada tienen que ver en su aplicación con el problema de la falta de vivienda. Y en su maniquea infantil conclusión,
dicen que la falta de vivienda es uno de los mayores problemas que es necesario afrontar en la lucha contra la despoblación. Y lo que proponen es vivienda de alquiler social para municipios despoblados. Siempre alquiler, nunca posesión, porque claro, que las clases medias y trabajadoras lleguen a poseer es algo que no va con ustedes. Bien, los precios medios de alquiler en municipios poblados como Valencia es 11 euros metro cuadrado mes, Barcelona 18,7 euros cuadrado mes, metro cuadrado mes, perdón, y en Madrid 16,7. Zamora 5,6, Orense 5,8, Soria 6 euros metro cuadrado mes. Con lo cual, no es un tema de que no sean accesibles ahí las viviendas. Llevan ustedes anunciando el plan 20.000, el otro desde el 2018, el otro 20.000, el 100.000, como ha dicho la diputada Zurita, que me ha precedido en el uso de la palabra, y la verdad es que no han entregado ni una llave. Llegan a la conclusión errónea, señorías. Perdón. ¿Saben cómo se combate la despoblación? Fijando población. ¿Y cómo se fija población? Con empleo, ayudando a los problemas existentes en el mundo rural, no atacando la agricultura, la ganadería, los usos tradicionales del mundo rural, la caza, el consumo de carne y regadío, como hacen desde el Gobierno. Votando a favor de las medidas que plantea Vox a favor de un ecosistema rural favorable para el emprendimiento, la rentabilidad agraria, la ganadería, la familia, la natalidad o el arraigo de la población. Y, por último, despegándose de la Agenda 2030, de las medidas animalistas, del ecologismo urbanita radical y la demonización de la vida y las tradiciones rurales. No, señorías, despoblación y vivienda no están directamente conectados. Legislar contra el campo es lo que afecta a la despoblación, legislar contra la familia, legislar contra la natalidad. Y la falta de vivienda está relacionada con su afán de legislar en contra de la propiedad y su empeño manifiesto de tener a los españoles en la más absoluta seguridad jurídica. Muchas gracias. Tengo un primer temor a que en el uso de la palabra, durante la argumentación del posicionamiento de mi grupo, desde el Grupo Parlamentario Socialista, se me increpe diciendo que digo gilipolleces. Y el segundo temor que tengo es que, haciendo alusión a la presidencia de esa eventualidad, se me llame al orden en lugar de reprender al ofensor. Tome nota en adelante sobre estas cuestiones, señor presidente. Este es un carácter previo. En segundo lugar, quiero manifestarle al Partido Socialista, no está el señor Ramos, que es el que me increpó respecto a lo de las gilipolleces, que somos más educados que ustedes, bastante más educados, tenemos más categoría que ustedes y somos mejores que ustedes. En relación a los controles de seguridad, ya que he puesto de manifiesto mis temores, también teníamos temores respecto a la falta en consideración del nivel 4 de alerta antiterrorista que se tenía que se obviaba en la PNL propuesta por el Grupo Ciudadanos. También nos preguntábamos si hay algún estudio que avale la propuesta, si habían pensado en otros tipos de la implementación de cambios estructurales en las estaciones de tren, una serie de cuestiones que a raíz de la enmienda transaccional de la que hemos tenido conocimiento decaen, por lo que nuestro posicionamiento, que en un principio era otro, será favorable. Muchas gracias. Gurajus. Sí, nos encontramos ante una PNL del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, que al principio está pidiendo un congelamiento de precios en 2 autopistas de Galicia. Todo lo que es congelamiento de precios o baja de precios, evidentemente, es razonable, es interesante. Se echan de menos iniciativas de este tipo. Pero, claro, aquí tenemos un Gobierno que es incapaz de contener los precios y no solamente es incapaz de contener los precios que van al alza en todos los aspectos, las autopistas incluidas, sino que, por supuesto, es totalmente incapaz, yo diría incapacitado, para bajarlos. Pondré un ejemplo que aquí en la carrera de San Jerónimo, antiguamente, si pasaba un señor con su mujer, miraba aquí el Congreso de los Diputados, los leones, las columnas, decía, mira, aquí están haciendo una ley, hoy hay pleno, van a hacer una ley que nos va a quitar impuestos, nos va a rebajar
impuestos nos va a mejorar el nivel de vida. Esto era antes. Si hoy en día pasa una pareja de ciudadanos por delante del Congreso de los Diputados, el marido le dirá a su mujer o su mujer al marido: están haciendo una ley para que paguemos más, para agravarnos más, para dificultarnos mucho más la vida. Y esto es curioso, que un gobierno que se llama socialista, calificaría de socialista, aplica este tipo de medidas antipopulares y antiespañolas. A ver, esta autopista se inauguró en el año 1999. Es de esas que llaman inauguradas por tramos. Primero se inauguraron 33 kilómetros, luego al cabo de unos días 13 kilómetros, luego 56 kilómetros, en la época del señor ZP, Rodríguez Zapatero, que esto se hacía, pues imagino, para hacerse la foto. Yo supongo que al ministro de Transportes de aquella época le llamarían por la mañana: oye, que tienes que ir a Galicia, que vamos a inaugurar un tramo de la autopista. Bueno, si estuve hace 15 días ahí. Bueno, pues igual tenemos la cámara, toda la prensa avisada y tienes que hacer la inauguración. Y es como así se inauguraban antiguamente en la época del señor Zapatero, y ahora también las autopistas y las infraestructuras españolas. A ver, es curioso, en mi comunidad autónoma el Gobierno hizo una cosa buena, que es quitar los peajes de las autopistas. Hace un año, de las autopistas estatales. Las autopistas que controla la Generalitat no han bajado ni un duro, que son precisamente las que más se lucran para entrar en la ciudad. Barcelona es una ciudad de peaje, porque si entras por el Garraf, entras por Collserola o entras por cualquier otro lado, te cobra un peaje que es de la Generalitat. Claro, ¿qué ocurre? Que en Cataluña pues el señor ya ha ganado las elecciones, con lo cual entiendo yo que el PSOE, el Gobierno, quiere premiar a los catalanes, pero en Galicia no. En Galicia mandan estos señores de aquí, con lo cual yo entiendo que el Gobierno lo que quiere es machacar, gravar y presionar a los pobres y sufridos gallegos. Con lo cual, yo entiendo que, al margen de este castigo contra los gallegos, que evidentemente no se lo merecen, como no se lo merece ningún español, evidentemente, por lo que he dicho en mis manifestaciones, el voto va a ser totalmente favorable. Gracias. Señora de las Heras. Sí, muchas gracias, señor presidente. La proposición no de ley que trae el Grupo Mixto trata diversos puntos que inciden todos ellos sobre el transporte aéreo en los territorios extrapeninsulares. Y estos territorios, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y no exclusivamente Canarias, porque aquí la intervención del grupo proponente se ha centrado exclusivamente en Canarias, reiteramos, son Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, son todos estos territorios, requieren efectivamente un medio de transporte como el avión o el barco para poder desplazarse tanto dentro del mismo archipiélago como al resto de la península, quedando limitados exclusivamente a estos dos medios de transporte. Y de ahí, precisamente, que nuestra Constitución recoja la insularidad como hecho específico diferencial que deba ser particularmente tenido en cuenta. Además, existe un déficit inversor estatal respecto al resto del territorio nacional, por cuanto que este último percibe unas cuantías destinadas a carreteras e infraestructuras ferroviarias que los territorios extrapeninsulares no perciben, precisamente por su idiosincrasia insular. Para compensar ese déficit se establecieron las partidas que obedecen a la insularidad, entre las cuales nos encontramos el descuento de residente del 75% en transporte aéreo y portuario. Sin embargo, por todos es conocido que en la mayoría de ocasiones lo que encarece los billetes de avión, una vez aplicado el descuento residente sobre el precio del billete, son las tasas y no el billete en sí. Y si bien esta proposición no de ley recoge, por un lado, la amenaza de nuevas tasas por parte de la Unión Europea o la posibilidad de su incremento ante la situación derivada del Brexit, o incluso en su exposición de motivos transcribe el planteamiento de reducción de las tasas aeroportuarias recogido en el documento resultante de la cumbre sobre movilidad y transporte en territorios extrapeninsulares, ni rastro en la parte dispositiva, ni rastro en lo que solicita esta proposición no de ley. Y como exponía la portavoz del grupo proponente, ha dicho que no ha aceptado determinadas enmiendas porque quería ceñirse exclusivamente a este documento. Pues bien, yo le indico que nuestra enmienda de adición recoge esto que ellos han hecho constar, precisamente la exposición de motivos, que sí que constaba en ese documento, como ellos bien indican en la exposición de esta proposición no de ley, ¿no? La extensión a las tasas. O sea, la reducción de las tasas aeroportuarias. Por ello, el Grupo Parlamentario Vox ha añadido una serie de enmiendas que sin duda mejorarían esta proposición, donde, entre otras, se propone la extensión del 75% de descuento de residentes sobre las tasas, como acabamos de indicar, tanto aéreas como portuarias, el mantenimiento y desarrollo de inversiones necesarias en puertos y aeropuertos de interés general atendiendo a los flujos de tráfico, o extender el descuento residente a situaciones
entre familiares de primer grado no residentes para situaciones de dependencia y cuidado o visitas en cumplimientos de regímenes de custodia. No obstante, lo que no podemos hacer es caer en trampas propias de sistemas económicos no liberales, como podría ser la fiscalización de precios, porque lo que no se puede hacer es, por parte del Estado, controlar la imposición de unos precios determinados a empresas privadas, ni en ambiciones nacionalistas, como sería la cogestión de los aeropuertos por parte de las comunidades autónomas, que, como la experiencia nos ha demostrado en otros ámbitos, constituiría, sin duda alguna, una puerta abierta a posibles corruptelas autonómicas. Por ello, mi grupo parlamentario entiende que realmente es esencial que se produzcan una serie de mejoras en las condiciones del transporte aéreo en los territorios extrapeninsulares y también en el aeroportuario, o sea, en el portuario, que sin duda debería abarcar como mínimo la extensión del descuento residente a las tasas, lo que produciría una rebaja considerable del precio de los billetes, como ya hemos referido. Por lo que, en base a todo ello, solicitamos que las enmiendas presentadas por este grupo parlamentario sean tenidas en cuenta por el grupo ponente a fin de mejorar de manera efectiva la conexión y conectividad territorial de estos territorios de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Muchas gracias. Presidente, señorías, permítanme recordarles que las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea son 9, 6 de Francia, 2 regiones autónomas portuguesas y una comunidad autónoma española. Recordarles que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea especifica que la Unión Europea propondrá en particular reducir la diferencia de las regiones que padecen desventajas naturales graves y permanentes, como por ejemplo las regiones insulares, sin limitar, no obstante, el acceso de estas regiones a los otros componentes y a sus dotaciones financieras. Cito esto porque parece que la PNL del Partido Republicano no lo ha tenido en cuenta, que Canarias es una región ultraperiférica. Por otro lado, la Ley 828 del 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19 de 1994 de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, especifica en su artículo 8 que se refiere al transporte público terrestre. Y en este artículo se reconoce que el transporte público terrestre en Canarias es un servicio público esencial y que su planificación y gestión se llevará a cabo de manera integrada y con carácter insular, garantizándose su financiación. En este sentido, varios partidos políticos anunciaron que el transporte por carretera en Canarias será gratuito para el año que viene, concretamente Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español, que es el que gobierna actualmente. Pero actualmente resulta que 7 de los cabildos de las Islas Canarias manifestaron que los 81 millones de euros contemplados en los presupuestos generales del Estado, que dice Coalición Canaria, que gracias a Coalición Canaria pues los han conseguido, resulta que ese dinero no llega ni a la mitad de lo que realmente es necesario para su gratuidad. Por otro lado, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife pide una posición común para negociar frente al Gobierno central, para hacer posible la compra de guaguas, contratación de... En definitiva, hacer posible que la gratuidad sea al 100%. Repetimos, no es el Gobierno central. Las partidas también vienen de la Unión Europea y son partidas estructurales. Consecuentemente, Vox no será impedimento, señor vicepresidente del Cabildo, ante sus negociaciones, y esperamos que alcance la gratuidad del servicio del 100%, como se ha prometido, para el ejercicio 2023.
comenzando con el transporte escolar. Muchísimas gracias y nada más.